3 de la tarde, 33 minutos, y por supuesto la noticia también del momento, como es de índole internacional, nos acompaña a esta hora nuestra internacionalista, de hecho, María Teresa Aya. María Teresa, por supuesto, nos recibe hoy la tarde con esa noticia del fallecimiento del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, y es válido poder rememorar, no solamente contar a los usuarios la noticia del momento, sino rememorar lo que representa José Pepe Mujica para la política del mundo. Bienvenida. Alejandra, buenas tardes. Efectivamente, era una muerte de alguna manera anunciada, digamos, la de Pepe Mujica. No es una noticia que nos sorprende, sí, pero sí fue un personaje que dejó para América Latina un legado muy importante, muy grande. Cuando uno lee sus biografías, es casi que imposible no pensar en una comparación, por ejemplo, con Nelson Mandela, en el sentido de que ambos de alguna manera fueron revolucionarios para su tiempo, fueron víctimas de las circunstancias, estuvieron en la cárcel, pero ambos lograron salir y a una edad, llamémoslo tardía para muchos, llegar a la presidencia de sus países con algo muy importante, Alejandra, sin odio, con una visión socializante, y acá sí estoy hablando ya de Pepe Mujica, sobre todo, él decía que él tenía una visión socializante en la que le molestaba horriblemente la injusticia y la explotación del hombre por el hombre. Y sobre todo el ejemplo que representa y ese punto en el que usted también se concentra, que me parece muy valioso, el sin odios, y para hablar también de lo que representa para el ejemplo de lo que hoy vemos tanto en Latinoamérica como en el mundo, de estos gobiernos que quizá le pudieron haber seguido un poco el ejemplo de lo que él hizo en su país, ¿no? Sí, y él tenía la mirada de América Latina desde mucho antes de ser presidente. Él creía en una América Latina, como dije antes, socializante, pero socializante en el sentido que él veía que más que una falla de desigualdades por temas diversos, su falla, las desigualdades, decía, son estructurales. Hay que cambiar la estructura de lo que es la economía en América Latina. Más que un odio, digamos, de clases o de resentimiento, sí, era un tema estructural. Al punto que hay una anécdota, Alejandra, muy interesante. Sí. Cuando Chávez llega a la presidencia y empieza el socialismo del siglo XXI, Mujica le escribe una carta a la cual le dice compañero, le decía compañero, socialismo, para hablar de socialismo tenemos que tener en cuenta que no podemos acabar con la riqueza de un país, porque si acabamos con la riqueza de un país no tenemos nada que dividir entre todos. Entonces él no estaba en contra de la riqueza, estaba en contra de la riqueza en manos de unos pocos y decía tiene que seguir produciéndose, fábricas, economía, todo, pero el problema está en cómo se divide, tiene que ser dividido entre todos, y eso me parece algo muy interesante de su filosofía. Teresita, era un símbolo, se convirtió en efecto en un símbolo, y yo quiero insistir no solo para Latinoamérica, sino para el mundo en ese sentido, pero sobre todo también por la coherencia, ¿no? La coherencia entre su discurso y cómo veíamos a Pepe Mujica, incluso en su realidad, en la vida, cómo llevaba la vida, tanto durante el periodo en el que fue presidente, bueno, podríamos hablar de mucho antes, ya usted me lo dirá, pero incluso posterior a haberse culminado su periodo presidencial, ¿no? Desde antes, como decía, fue guerrillero, y sí, la historia a veces se enfoca más en eso que en lo que hizo como presidente. Fue guerrillero, tenía el apodo cuando guerrillero de Emiliano, en honor a Emiliano Zapata, el mexicano. Sí. Él quería la unión de su país, una igualdad en su país. Un país que hay que decirlo es de 3 millones de personas, entonces era tal vez, yo no sé si más fácil o más difícil o más segregado, ¿no? Él estuvo en la cárcel 14 años. Es más, a él le dispararon siendo guerrillero, Alejandra, y no solo le dispararon, lo hirieron de gravedad, y el policía que le estaba disparando para rematarlo y estar seguro que no sobreviviera al guerrillero, le disparó a quemarropa 6 veces. Sobrevivió de milagro, y él decía, sobreviví porque todavía me faltaba mucho por hacer, y ese mucho por hacer nos lleva a su presidencia. Una presidencia que sí, en el momento en que llegó a la presidencia, muchos en Uruguay les dio susto. Claro. Se asustaron. Era la primera vez que un guerrillero en América Latina, que hubiera estado en la cárcel, detenido, llegaba a la presidencia.
Y él supo hacer una presidencia, como digo, sin resentimientos, sin odios a los militares ni a la policía, sin odios a quienes lo habían llevado a ser guerrillero, y por el contrario, trató de hablar con ellos y tender puentes para generarle una mejor vida a todos los uruguayos. Fue muy coherente, andaba en su pequeño carrito, su Volkswagen, es decir, era, y estamos hablando mucho del Papa últimamente, sí, coherente como el Papa Francisco, en que si predicaba una igualdad y no lujos para todo el mundo, él era el primero en decir, no hay lujos para mí. Mire, y además de eso, le sumo el trabajo que hizo, la decisión que tomó sobre la utilización de los recursos de su salario cuando fue presidente. Eso es un ejemplo un poco de lo que estamos hablando, ¿no, Teresita? Sí, él ayudó mucho con su salario, él quería la vida, él quería la igualdad para todos, eso era su visión de socialismo. Él no decía ni yo estoy por encima, ni los ricos, ni los banqueros, ni los empresarios están por encima, todos somos partes de un solo Uruguay. Y en eso fue, como decías tú, perfecta y absolutamente coherente a lo largo de su vida, tanto él como su señora. Claro, ahí estaban, ahí se hacían equipo precisamente, que ya los estamos viendo en la fotografía a propósito de su señora. Fue ella la que el día de ayer estuvo confirmando a los medios de comunicación locales en Uruguay y por supuesto del mundo pendientes de la noticia de la situación de gravedad que ya acogía al expresidente. Lo decía pues por supuesto un periodo que ya venía de varios días atrás, por el tema del cáncer que estaba padeciendo, pero ayer confirmaba la noticia de que estaba bastante compleja la situación de salud. Veía una frase, Teresita, que hablaba de los últimos verdaderos progresistas. ¿Qué decir al respecto? La palabra progresista, Alejandra, es una palabra que está muy de moda hoy en día en el mundo y sobre todo en América Latina. Y él, al hablar del verdadero progresista, es el que quiere el progreso para su país entero. El que quiere que su país progrese como un todo. Otra vez es esa unidad que él creía era muy importante. Él decía, yo no puedo gobernar ni para los pocos que me eligieron, ni en contra de los otros, alienando a la mitad del país. Hay que gobernar para todos. Y él pensaba el progreso va de la mano en la medida en que podamos perdonar y trabajar por el bien de todos, donde no haya, la palabra que él le gustaba hacer, donde no haya explotación de ninguno para ninguno, ni de los que tienen ni de los que no tienen también, que a veces puede ser el origen de la violencia. Sí, señora. Bueno, mientras conversamos sobre este tema y hacemos un poco y hablábamos un poco de este recorrido de lo que significa José Mujica para el mundo, para la política también del mundo y de Latinoamérica, vamos conociendo también reacciones que se van gestando con el transcurrir también de las horas a propósito de haberse conocido la confirmación de la muerte de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Comenzamos entonces con las primeras reacciones. Me cuentan si las tenemos. Justamente el actual presidente de Uruguay se pronunció a través de su cuenta de X. Vamos a ver los trinos. A continuación ya lo tienen en sus pantallas. Dice, con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Teresita, muy a pesar de la situación de salud, de las condiciones que ya hemos venido comentando, de Pepe Mujica, seguía muy presente en la política de su país, ¿no? Hace un año precisamente veíamos al presidente de Uruguay, participó en la campaña política hasta donde pudo, antes de dar el anuncio de su cáncer, y apoyó a Yamandú Orsi, que es una especie de ahijado político que deja en este momento en la presidencia Mujica, y estuvo con él hasta el último momento, hasta que ya simplemente no pudo más. Bueno, y alguien que también lo ha tenido como referente es aquí en nuestro país, en Colombia, el presidente Gustavo Petro, quien también se pronunció a través de su cuenta de X. Recordemos el presidente que se encuentra en ese momento en gira en China, en medio de este acercamiento que está tratando de garantizar entre Colombia y el país asiático a propósito del tema de la Ruta de la Seda. Pues desde allá publica este trino a través de su cuenta de X, dice, ha muerto
Pepe Mujica, el gran revolucionario, el presidente de Uruguay. Adiós, amigo. Ojalá América Latina algún día tenga himno. Ojalá América del Sur se llame algún día Amazonía. Hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina pasa por construir, como la Unión Europea, una unión gran colombiana que en el corazón de la América Latina y el Caribe dé el paso decisivo a la integración. Ya hablando sobre esta relación Petro-Mujica, podríamos incluso aterrizar un poco esas lecciones que dejó Pepe Mujica para la izquierda en el mundo y en Latinoamérica. Y quisiera preguntarle en ese sentido, Teresita, ¿qué tiene que aprenderle, qué tiene que copiarle, qué tiene que acoger, qué tendría que hacer en ese sentido el presidente colombiano para aplicar una verdadera política progresista en nuestro país? Estábamos hablando, Alejandra, de que se encuentra el presidente en China. El presidente Lula de Brasil también se encuentra en China. Y resulta que el presidente Lula era un ejemplo grande para Mujica. Él siempre dijo, yo quiero ser hablábamos de los progresistas, un progresista al estilo del presidente Lula. ¿En qué sentido? Él decía que era un magnífico negociador político. Y él decía, él no quería que la gente dejara de aprender. Él decía, no puedo pensar en alguien que no aprenda sus errores. Yo he aprendido de mis errores y he aprendido con el presidente Lula y hoy en día estoy dispuesto a ser un gran negociador político y no más, nunca más, a volver a llevarme el mundo por delante o la gente por delante con la violencia. Ahí está entonces el mensaje. Y mucho también de lo que hay que aplicar un poco, lo hemos visto, Teresita, aquí en Colombia, que es de los puntos que le han cuestionado al presidente Gustavo Petro en el país, y es un poco la característica de crear divisiones en medio de su discurso. Digamos como esa guerra de clases también que en algunas ocasiones se profundiza con algunos de sus mensajes, que un poco va contrario a lo que me hablaba hace unos minutos de Pepe Mujica en su país, ¿no? Claro, para él era importantísimo negociar, reconocer al otro y aprender, decía él, uno no puede ser un pobre intelectual, o la pobreza intelectual, eran las palabras que él usaba, hablando de la gente que no aprendía de sus errores. Y sobre todo como presidente, decía él, o personas que tienen un poder importante, que no eran capaces de negociar y de estar pendientes del todo y no de facciones. Política, sí señora. Bueno, vamos a seguir viendo más reacciones que nos llegan a esta hora. Tenemos la publicación que hizo a través de su cuenta de X el Partido Comunes. Dice, lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de los referentes del humanismo en nuestra América. A Pepe Mujica le quedaremos agradecidos por su acompañamiento permanente en la construcción de paz en nuestro país, que también sentía suya. Es innegable que su ausencia física genera una sensación de soledad ante un mundo que cada día se hace más hostil e inhumano. Que la tierra sea leve y su cuerpo descanse de tanta lucha. Ahí está entonces la publicación. También tenemos pronunciamiento por parte de Roy Barreras. Dice a través de su cuenta de X, Pepe Mujica creció con el tiempo. Más que un presidente, se convirtió en un viejo sabio y bondadoso, en un filósofo práctico de la vida, en un austero y honesto maestro con mayúsculas que predicó con el ejemplo hasta el último día de su vida. Paz en su tumba, somos lo que hacemos y él hizo mucho. Crecerá en la memoria de América Latina. Tenemos también otro pronunciamiento, siguen las reacciones, nos llegan a esta hora. Tenemos a esta hora es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, dice un mundo mejor, en eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. La política cobra sentido cuando se vive así desde el corazón. Mi cariño más profundo para su familia y para Uruguay, eterno Mujica. También nos llega a esta hora reacciones por parte de la vicepresidenta de nuestro país, Francia Márquez. Dice, lamento profundamente el fallecimiento de Pepe Mujica, referente de la dignidad, humildad y coherencia política en América Latina. Fue un hombre que eligió vivir como pensaba y que dedicó su vida a luchar
por la justicia social, la paz y la unidad de nuestros pueblos. Su legado no está solo en sus palabras sabias, sino en su amor por la tierra y en su permanente llamado a poner la política al servicio de la gente. Nos enseñó que se puede hacer política con las manos limpias, el corazón abierto y los pies en la tierra. Mis condolencias a Lucía, a su compañera, a sus familiares, amigos, al pueblo uruguayo y a toda nuestra América, que hoy despida a uno de sus más grandes líderes, que su siembra de conciencia, solidaridad y humanidad sea la cosecha de las generaciones por venir. Gracias, Pepe, y hasta siempre. Me cuentan que nos llegan más reacciones de Laura Saravia, la canciller de Colombia. Dice entonces que tu legado permanezca y vivamos la política desde el corazón. Caminaste sobre gigantes, pero sin arrodillarse a ninguno, y pusiste el bienestar de tu pueblo sobre todo. Mucho tenemos que aprenderte. Buen viento y buena mar, Pepe Mujica. Y terminamos este recorrido, estas primeras reacciones que se van conociendo también por la muerte del expresidente uruguayo, con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Dice: Pepe querido, te imagino partiendo preocupado por la ensalada amarga que hay hoy en el mundo. Pero si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor, pasito a pasito, para no desbarrancarnos, como nos decías, y la convicción innegociable de que mientras nos palpite el corazón y haya injusticia en el mundo, vale la pena seguir luchando. Te vas físicamente, pero te quedas para siempre. Te prometo que el olivo que plantamos en febrero en tu chácara florecerá. Un abrazo gigante a Lucía, que es otra gigante de América, a tu pueblo uruguayo que tanto quisiste y al mundo entero que te tomó prestado. Gracias por la vida y las enseñanzas. Contigo será imposible el olvido. Teresita, lo decíamos hace unos minutos, muy vinculado todavía con la política de su país, muy a pesar de las condiciones de salud. ¿Qué representará para el futuro justamente de esa política interna que la muerte de Pepe Mujica? Te contesto, Alejandra, con una cita precisamente del presidente Mujica. Dice: hay que recordar el pasado para ser conscientes de lo que hemos vivido. Hay que vivir y con intensidad aprovechando el presente. Y en cuanto al futuro, dice, hay que no centrarse en él, pero tampoco afrontarlo con miedo. Hay que estar listos para lo que venga en el futuro y en lo posible estar preparados. Y dentro de esa preparación, ese futuro para América Latina, si uno toma a Pepe Mujica, él era una persona que quería el bienestar para todos, acabar con las inequidades, con la injusticia, con todo lo que fuera inequidad política, económica, social, étnica, lo que sea. Él quería un mundo donde todos realmente pudiéramos ser iguales en todo sentido. Seguir trabajando por eso sería una manera de honrar el legado de Pepe Mujica, haciéndolo negociando y no, como decía él, llevándose el mundo por delante, porque así no se logra nada. En ese sentido y con esa filosofía, ¿qué podemos destacar que fue lo más importante que logró como líder también en su país, como presidente, que le dejó a su país a propósito de pues esa filosofía que llevaba en su vida, ¿no? Yo creo que les enseñó a los uruguayos que uno puede pensar distinto y ser amigo. Y eso fue una gran lección después de tanta violencia, la guerrilla con los tupamaros, un país que perdió mucha de un corte de edad. Tú llegas a los 90 en Uruguay y había muy poca gente, por decir algo, entre los 20 y los 40, porque todas las familias importantes habían ido llevándose a muchos jóvenes en un país muy pequeño. Él recuperó esa confianza en Uruguay y, como digo, enseñó que se puede estar bien aun cuando uno no piense igual a todos los demás. Y lo hizo también, como dato curioso, él era un progresista, sí. En el 2014 la revista The Economist, que mide todas estas métricas, valga la redundancia, económicas de desarrollo, declaró a Uruguay el mejor país del mundo. La respuesta de Pepe Mujica es otro clásico. ¿Cuál? ¿Cómo estarán de mal los otros? Bueno, mire, tenemos a esta hora reporte en vivo desde las afueras de la casa del exmandatario fallecido en las últimas horas. El reporte nos llega gracias a Nicolás González de la Alianza Latinoamericana, la Alianza Informativa Latinoamericana. Adelante, Nicolás. Sí, para complementar lo que recién les decía a propósito del velatorio y de cómo se va a desarrollar ahora el funeral del expresidente de la República.
Lo que nos acaban de informar, mañana sobre las 10:30 de la mañana va a comenzar una especie de caravana que va a ir desde Torre Ejecutiva, Presidencia de la República, pasando por la sede del Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, pasando luego por la sede del Frente Amplio, también por la del MPP, el Movimiento de Participación Popular, y culminando en el Palacio Legislativo. Se espera o se estima que sobre el mediodía se esté llegando a ese lugar, el Palacio Legislativo, para comenzar con el velatorio con honras fúnebres para el presidente de la República en el Salón de los Pasos Perdidos. Lo que nos dicen a esta hora es que está confirmada la presencia de Lula da Silva. Se espera que llegue en las próximas horas a Montevideo. Pedro Sánchez, el presidente de España, se comunicó con la intención también de llegar a nuestro país en las próximas horas. Esto está a confirmar. También Gustavo Petro y también Gabriel Boric. Estamos hablando del presidente de Colombia, del presidente de Chile, pero todo esto se está terminando de ultimar. Obviamente esperan confirmación para las próximas horas. El velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos se podría extender hasta el jueves al mediodía. Eso obviamente va a depender un poco de cómo se fueran dando con el correr de las horas, la presencia de público, pero también la confirmación en este caso, de presidentes o de autoridades políticas a nivel mundial que estén llegando aquí a nuestro país para participar de este funeral del expresidente de la República. Pero repito, esa es en principio la intención con este cortejo fúnebre que comienza en Presidencia de la República mañana sobre las 10:30, 11 de la mañana, que transita el centro de Montevideo por 18 de julio hasta Tristán Narvaja, pasa por la sede del MLN, va a la sede del Frente Amplio, pasa por la sede del MPP y termina en el Palacio Legislativo para comenzar con el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos. Y un velatorio que podría extenderse, repito, hasta el jueves al mediodía. Todo eso se va a determinar en estas próximas horas. La otra información es que clínicamente el expresidente de la República falleció a la hora 16, según lo que nos comentaba también y según lo estampado formulado por su doctora personal, Raquel Pano. Pues a Nicolás, muchísimas gracias por su reporte. En cualquier momento volvemos con él también para tener mayor información de lo que vaya transcurriendo allí en su país, en Montevideo. Vamos ahora a seguir recordando justamente al expresidente Pepe Mujica, el trasegar de él que lo llevó de empuñar las armas a también a convertirse en un líder y en un actor clave también en democracia. Aquí tenemos, de hecho, un perfil de lo que significó también su liderazgo allí en Uruguay y en Latinoamérica. Soy consciente que pertenezco a una generación que se está yendo. Pertenezco al adiós. José Alberto Pepe Mujica fue considerado por muchos como el gran defensor del socialismo en Sudamérica. Hoy, con su partida, al igual que la película, es el último de los mohicanos, pero del progresismo del continente. Si quieres que te den, tienes que tener la altura de dar, porque la vida es así. Nació en Montevideo en mayo de 1935. Fue guerrillero, político, presidente y agricultor. Desde niño, con escritos como este, hacia la cumbre, se vislumbraban ya sus ideas de lucha y de un futuro para todos. Seré todo o no seré, mas es mi lema luchar para ingresar en las filas de los que saben triunfar y colmar la aspiración de mi patria y mi mamá. Tuvo influencia del Partido Nacionalista por su tío, pero en el 62 formó parte de la Unión Popular, luego del Partido Socialista de Uruguay. En el 64 Mujica empuñó las armas y se hizo parte del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. Sobrevivió a 6 balazos y en el 72 fue puesto tras las rejas por más de 12 largos años, al lado de otros jefes subversivos a quienes se les acusó de secuestro, robo, homicidio y falsificación de documentos. Para muchos, Pepe fue el rehén de los militares, quienes le advirtieron a la guerrilla que a la mínima acción armada lo iban a ejecutar. Ya con 50 años de edad y gracias a una amnistía, recuperó la libertad. Hace una década le confesó a María Elvira Arango del programa Los Informantes que la prisión le enseñó a valorar lo más importante, lo elemental. Viví mucho tiempo preso
Y tuve unos cuantos años que la noche que me ponían un colchón estaba contento. Entonces uno le entra a dar valor a las cosas cotidianas de la vida. ¿Salió un hombre distinto de la prisión del hombre que entró? No sería quien soy si no hubiera vivido la experiencia amarga que viví. Lo que es un canto a la vida. Porque usted aprende más de la adversidad. Aprende más del dolor que de la bonanza. En 1994 fue electo diputado y en el 98 senador por el Frente Amplio de Uruguay, pero también fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el gobierno de Tabaré Vázquez. Toda siembra no nacen todos los granos que has puesto, pero no hay cosecha sin siembra. En el 2005, después de una relación sentimental de 32 años, se casó con Lucía Topolamsky, quien también fue congresista y hasta vicepresidenta de Uruguay. En esta etapa llegó a vivir a Puebla, una finca en el barrio del Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo. En la memoria de sus vecinos quedará no solo su amabilidad, su sencillez, sino también su filosofía de vida. Y el Volkswagen Escarabajo Celeste, en el que siempre se le vio con su esposa y con Manuela, una perra gosque de 3 patas que acompañó sus días. Por tercera vez en Uruguay. Así lo conoció el mundo cuando ganó las elecciones presidenciales para el 2010. Su propuesta de gobierno fue sencilla. Con soluciones no utópicas, sino sencillas. Trabajo, comida, techo, educación. En la memoria de Uruguay quedará por siempre su discurso de posesión. Por nuestra parte pondremos todo nuestro empeño en cumplir los mandatos constitucionales. Hoy es el día 0 o el día 1 de mi gobierno. Yo agregaría, hoy es un día de cielo abierto. Mañana comienzan los pasos hacia el purgatorio. Ante el Congreso de su país habló sin filtros de sus ideales. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. Tuvo espacio para hablar de la Mercosur, un organismo que ya cumplía 20 años, pero cuyos mandatarios miembros tenían actitudes de un matrimonio de adolescentes. Dentro de nuestro hogar latinoamericano tenemos un dormitorio que compartimos y que se llama Mercosur. ¡Ay, Mercosur! Cuánto amor y cuánto enojo suscita. Hoy estamos en público, no es el momento de hablar de los temas de alcoba. Solo déjenme afirmar que para nosotros el Mercosur es hasta que la muerte nos separe y que esperamos una actitud recíproca en nuestros socios mayores. Al frente de un país con 3.300.000 habitantes, Mujica fue calificado por distintas publicaciones como el presidente más humilde y pobre del mundo, porque donaba a ONGs, emprendedores y hasta desvalidos el 90% de su sueldo. A los jóvenes. Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, le dio luz verde al aborto como alternativa y despenalizó la marihuana porque como estrategia antidrogas, decía, primero había que ayudarle a la gente. Nosotros no queremos que la marihuana sea buena. No, es que usted ni siquiera ha fumado marihuana. No, nunca fumé, pero he fumado tabaco, otro veneno, que Dios me libre. Que debe ser peor, ¿verdad? ¿Qué decidimos? Al que tiene esa adicción, una ración De marihuana. de marihuana. Que la da el Estado que siembra sus matas. Cuando quiera excederse, vamos a tratar de atenderlo. Porque en ese caso tema médico. es un enfermo. Si lo tengo en el mundo clandestino, cuando lo vamos a detectar ya es tarde, está preso porque le faltaba plata, hizo alguna barbaridad, etc. Fue a donde lo invitaron. Disfrutaba un montón sus encuentros con José Ignacio Lula da Silva. Vio siempre a Brasil como el hermano grande. En Washington, a quien se le vio disfrutar de su presencia, fue al presidente Barack Obama, con quien Pepe tomó café, debatió y habló de la vida en el Salón Oval. Después de devolver la banda presidencial, Mujica regresó al Senado y en el año 2020 tomó otra decisión: disfrutar de su mayor motivación de vida, de su pareja.
En su casa, Mujica le dijo al periodista Joaco Santos que para vivir se debe tener lo necesario y que acumular bienes materiales era una carga y hasta una tortura. La libertad es gastar el tiempo de tu vida en las cosas que a ti te motivan. Cuanto vos multiplicás las obligaciones, no sos libre, estás esclavizado. Cuando le mostraba a Joaco sus pertenencias, dejó ver una agenda de pensamientos que hizo luego de verse con el Che Guevara y un recuerdo que le quedó de la firma de paz del gobierno de Colombia con las FARC. Ese lápiz que está ahí es la firma de la paz de Colombia, de Zavala, listo, un lápiz, hecho con una cápsula. De una bala, ¿eh? Sí, es una lapicera de bala se firmó. Pepe y su casa se convirtieron en lugar de peregrinación para periodistas. En abril de 2024, Mujica fue diagnosticado con un tumor en el esófago, el cual fue tratado con las dificultades propias de su edad. Ese fue el Pepe Mujica que conoció Uruguay y el mundo. Un verdadero progresista que nunca se dejó deslumbrar por el poder. Siempre fue él. Y siempre fue leal a sus principios. Un hombre cuyos pasos labraron la democracia de la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué le recuerdo esto? Porque la política no es un negocio. La política es una pasión que se tiene o no se tiene. Cuatro de la tarde, 4 minutos. Luego de esa semblanza continuamos nuestro diálogo con María Teresa Aya, nuestra analista internacional. María Teresa, hablemos y quiero retomar también la conversación en lo que veníamos sobre esos logros en lo ejecutivo que pudo garantizar para su país el expresidente Mujica. Lo veíamos en el informe sobre su perfil, le importaba muchísimo el tema, por ejemplo, educativo, ¿no? La ciencia. Andrés decía que tenía que haber una gran inversión en ciencia, abrió el país a que viniera recursos, también fuera para la ciencia, porque él decía, si no hay inversión en la ciencia, si no hay desarrollo científico en un país, no puede haber un aumento en la educación. La educación, la ciencia produce educación, nuevos conocimientos, nuevos saberes. Para él era eso muy, muy importante para salir de los atrasos y que hubiera mayor igualdad y también salud. Si no hay inversión en la ciencia, si no se traen nuevos medicamentos, nuevos desarrollos, nuevas investigaciones, no podemos avanzar en el tema salud. Y para él la educación y la salud eran dos temas transversales de su gobierno para salir adelante y para el desarrollo de Uruguay. Podríamos destacar en ese sentido y siguiendo el orden, también desde el punto de vista económico, ¿cuál ha sido su gran aporte? Él empezó por algo que es clave, dado de dónde venía él y lo que la gente estaba viendo. Aunque ya había habido un gobierno de centro izquierda, que era el de Tabaré Vázquez, esta era la primera vez que llegaba un guerrillero que había estado en la cárcel. Entonces, una de las primeras cosas que él hizo, Alejandra, fue dar una gran seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros. Uruguay es un país pequeño, depende de la venta sobre todo de ganado, de carne. Entonces, los inversionistas extranjeros tenía que darles seguridad, a las exportaciones tenía que darles una seguridad jurídica y eso fue de las primeras cosas que hizo y ya luego empezó a invertir en otros temas económicos como puede ser el desarrollo de nuevas energías. Uruguay era un país hasta ese momento que dependía en gran parte de Brasil para su desarrollo energético y él empezó a hablar de temas como biomasa para producir energía, energía eólica, nuevas energías y energías que sean limpias. Invirtió mucho en eso. Bueno, además una persona con un pensamiento profundamente liberal, ¿no? Y eso quedó demostrado también en varias decisiones que se tomó, como el tema de la marihuana, por ejemplo, los matrimonios de personas del mismo sexo. Hablemos de eso. Sí, tomó decisiones igualitarias, es que él decía todo el mundo tiene que tener los mismos derechos. Si los católicos, los cristianos, los ateos, pero que se casan por lo civil, tienen derechos después, por ejemplo, para salud, para la pensión, ¿por qué no los homosexuales? Entonces, aprobó la ley de los matrimonios entre homosexuales, la despenalización del aborto.
el torno de la marihuana. Y tú me hablabas, Alejandra, antes de que donaba su sueldo. Sí. Donó, pues ya estuve mirando, 85% de su sueldo todo el tiempo, y la mayor parte de este sueldo se invirtió en la creación de nuevas viviendas para las zonas más deprimidas de Uruguay, donde no había mucho en el tema de viviendas, y creó más de 15.000 viviendas nuevas. 15.000 nos puede parecer pequeño a nosotros, pero es que estamos hablando de un país pequeño de 3 millones de habitantes. Podríamos decir que es de esos líderes despojado del poder y más bien aprovecho el poder para beneficiar a los otros. ¿Es un poco así? Él tenía una frase y es que él decía, los presidentes llegan elegidos por una mayoría, pero de alguna manera empiezan a vivir como la minoría. Y no debe ser así. Los presidentes deben vivir como la mayoría de sus electores en las mismas condiciones. En ese sentido, si la mayoría de sus electores, como veíamos en la nota, andaba en su Volkswagen celeste, él iba a andar en su Volkswagen celeste. Iba a vivir en las mismas condiciones que la gran mayoría de los uruguayos. Mire, yo quisiera retomar la misma pregunta que le he formulado, Teresita, pero es para entender también un poco cómo se maneja o cómo se ha venido manejando la política de izquierda en distintos países del mundo. No sé, hablemos por ejemplo de Cuba, haciendo un poco esa comparación entre un Cuba y lo que ocurre en Uruguay. ¿Cuál es la diferencia frente a lo que logró Mujica con su filosofía también en su país? Yo retomo lo que acabo de decir, el vivir como la mayoría. Si uno mira el régimen cubano, lo que uno sabe es que los dictadores de la isla, Castro, Díaz-Canel y todos, no viven como la mayoría de la gente en la isla, viven como una minoría aislada. Ahí ya hay una ruptura en la manera de gobernar muy fuerte que decía Mujica. Y es que Mujica, como hemos dicho, estuvo preso 14 años por haber sido guerrillero. Él fue violento, él tomó las armas, él disparó, pero él dice, y por eso lo comparan con Mandela, que él lo que aprendió en este tiempo es a no tener resentimientos, a entender que el odio no lleva a ningún lado. Y una de las cosas grandes, importantes para estos otros maneras de gobernar, estos progresistas hablábamos, o Cuba, o regímenes, no sé, tal vez como Nicaragua, Venezuela. O Venezuela, es que él decía, es un pobre el que no aprende de sus derrotas. Y si las armas, la violencia, el no vivir como los demás nos derrota, y es una derrota política, asumámosla, salgamos para adelante, porque las derrotas encarnan el odio, encarnan las diferencias, y así no puede salir adelante ningún país. Y el tema, nuevamente, la riqueza, hablábamos de que generó empleo, así sea de su propio sueldo, dio plata para mayor vivienda, que es lo que él quería, y él siempre fue enfático: si yo traigo plata extranjera, si al país le va muy bien, si la gente invierte, si acá se desarrolla y hay una clase económica que produce, todos salimos ganando y todos podemos beneficiarnos de tener una vida mejor. Pero si empobrecemos al país, repartir pobreza es muy complicado, eso no sirve para nadie. María Teresa, otro tema que a mí particularmente me llama mucho la atención, por supuesto uno un poco desde la distancia, y es cómo lo veíamos a él también despojado de ese otro tema que es como la vanidad. Porque incluso que creería que eso es un elemento más dentro de ese ejemplo y de esa coherencia de la que hemos hablado aquí. Mire, lo estamos viendo en las imágenes que estamos compartiendo. Llamaba mucho la atención que ya seguramente en minutos vamos a tener esa entrevista con nuestra compañera María Alejandra Villamizar, el aspecto en el que él normalmente lucía, es decir, una pantaloneta con su camisa, pero completamente, digamos, muy humilde incluso en ese sentido. Lo que decíamos que hemos destacado, que ha destacado María Teresa en varias ocasiones, el vehículo que no dejó de utilizar incluso siendo presidente. Hablemos un poco también de ese otro aspecto que vale la pena también destacar, porque llamaba la atención. Llamaba la atención y tenía el apoyo 100% de su señora, que hay que decirlo, viene de una familia importante de Uruguay. Sí. Es más, su padre, cuando ella estuvo presa y se conocieron en la cárcel, su padre decía que ella estaba presa porque la habían engañado. Ella era muy desprendida de todos esos lujos, sí, y siempre lo apoyó
Y yo creo que compartió con él esa manera de ser, el saber que los lujos no conducen a nada. Los lujos en países como Uruguay y en muchos, yo creo que en todo el mundo, claro, uno tiene que vivir como vive la mayoría del país. Uno tiene que vivir como viven todos. Los lujos no lo hacen ni mejor ni peor presidente. Simplemente lo alejan y eso en la política puede ser grave. Y fue eso lo que lo convirtió precisamente en un símbolo en el mundo. Tenemos a esta hora, María Teresa y usuarios, reporte en vivo nuevamente desde las afueras de la casa del expresidente Mujica, hoy fallecido. Estamos hablando, de hecho, esta es la noticia del día, el fallecimiento del expresidente José Pepe Mujica. Tenemos reporte con Diego Piris, periodista independiente, quien nos colabora a esta hora para contarnos de lo que está pasando allí en Montevideo. Adelante, Diego. Buena tarde. Buenas tardes para todos, así es, estamos en vivo en la casa del expresidente de la República, José Mujica. Obviamente que a esta hora toda la información se concentra en este punto, concretamente en su chacra de Rincón del Cerro, aquí en Montevideo, en la capital de Uruguay, donde varios medios de comunicación se han agolpado aquí, como también muchos vecinos y gente que se encuentra aquí en el lugar. Yo lo que voy a hacer es tratar de mostrarles a ustedes el movimiento que se está desplegando hasta ahora para que ustedes vean. Se espera de un momento a otro la llegada del presidente de la República, el Yamandu Orsi, que está a punto de llegar y ustedes van a ver allí. Esta es la entrada principal donde están agolpados todos los periodistas, pero por donde también se ingresa a la chacra de aquí de Rincón del Cerro, como les decía yo, de la casa de José Mujica. Dentro de la vivienda se encuentran las personas más cercanas a su familia y también a su agrupación política, el MPP, el Movimiento de Participación Popular. Hace escasos minutos llegó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. También se hizo presente lo que tiene que ver con la custodia del presidente, que son muy allegados a José Mujica y que eran muy allegados también a Lucía Topolansky, su esposa. En este momento, ustedes están viendo en imágenes uno de los principales asesores del presidente de la República, Yamandu Orsi, que está guardando la llegada del presidente, que nos dicen que de un momento a otro estaría por arribar aquí al lugar. Como ustedes ven, y lo que yo les contaba, ¿no? La gran presencia de varios medios de comunicación, en este momento casi todos locales. Creo que somos los únicos que estamos transmitiendo para el exterior en vivo en este momento. Y bueno, de alguna manera también contarles cuál es la sensación de lo que se está viviendo en este lugar y también la sensación de congoja que se vive en el país, ¿no? Porque inmediatamente después de que se conoció la noticia, muchas personas vinculadas a la escena política, pero también todo lo que tiene que ver con la música, el arte y demás, y muchas políticas que se llevaron adelante a raíz del presidente José Mujica, fue que, bueno, hicieron llegar su saludo. Y lo que estamos viendo ahora, van a ver el ingreso del presidente de la República, Yamandu Orsi. Lo van a tener en vivo aquí en Noticias Caracol, porque en este momento ya se están viendo las luces de los patrulleros y demás que están llegando desde lejos, desde esta calle, como les decía, en Rincón del Cerro, y ustedes van a tener en vivo lo que está pasando aquí en la chacra de José Mujica, justamente con la llegada del presidente de la República y varios medios que obviamente quieren conseguir esta imagen, ¿no? Que es de alguna manera uno de los gestores de que Yamandu Orsi hoy fuera presidente de la República, es José Mujica, precisamente. Ustedes allí están viendo la custodia del presidente que está llegando. Vamos a ver si podemos mostrarles a ustedes todo lo que tiene que ver con bueno, esta llegada justamente, y ver si podemos hablar con
con el presidente o cómo se va a desarrollar de ahora en más toda esta especie de acercamiento, primer acercamiento que va a tener el presidente de la República con José Mujica, que se encuentra, después de fallecido, obviamente quedó aquí en la chacra y se prevé que en horas de la noche sea llevado a un lugar fúnebre donde se preparará todo para que finalmente mañana, a partir de las 10 de la mañana, haya un cortejo por varios puntos de Montevideo, especialmente de lo que tiene que ver con su agrupación política. Va a estar pasando por diferentes lugares que marcaron un hito en todo lo que tiene que ver con su carrera política, más que nada, como les decía, el Movimiento de Participación Popular y también el Frente Amplio, agrupación que lideraba el exmandatario. También les tengo que decir que nos han pedido en estas horas, obviamente, el respeto pertinente por esta situación. Por eso es que muchos de los periodistas que nos encontramos acá hemos decidido, en una especie de acuerdo, a agruparnos en este punto y no ingresar más allá, porque como ustedes saben, las llegadas aquí a la casa del expresidente de la República, José Mujica, para los periodistas era bastante fácil, o sea, era llegar, golpear las palmas y allí nos atendían increíblemente. Bueno, nos pidieron que por favor en este momento mantengamos la cautela, así que obviamente es lo que vamos a hacer. Ustedes están viendo de fondo todo lo que tiene que ver con el ingreso del primer mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, que se está desplegando en una camioneta. Y bueno, vamos a ver si puede pasar por la cantidad de autos que hay, si no, va a tener que hacer su ingreso por este lugar caminando y se lo vamos a terminar mostrando aquí en vivo para Noticias Caracol. Otra de las imágenes que ustedes van a poder ver va a ser esta. Muchísimos, pero muchísimos colegas de todos los medios de comunicación de aquí de Uruguay que se encuentran nos encontramos en una especie de cortejo aguardando la llegada del primer mandatario que, como ustedes ven, está siendo custodiado por la policía de Uruguay, por sus custodios personales, y allí va a ser el ingreso. Esta es parte de la custodia del presidente. Y aquí van a ver todo lo que tiene que ver con el desarrollo también de la empresa que está trabajando justamente con lo que va a ser el sepelio y el funeral del expresidente de la República. Y por detrás, así se espera, del otro lado, la llegada del mandatario, que se está guardando y se están haciendo diferentes comunicaciones de rigor según nos manifestaban. También van a ver mucha gente que viene con estas banderas del Frente Amplio que pertenecen a la izquierda uruguaya y que son por demás representativas, ¿no? en este momento. Y algo de las últimas palabras, ¿no?, que tenía el expresidente de la República, José Mujica, cuando hablaba de lo que era la política o de lo que fue su política aquí en Uruguay. Bueno, un poco mencionaba esto, la gente, el cariño por la gente y trabajar para la gente. Yo no sé si ustedes me están escuchando allí, cómo me están escuchando, pero yo por lo pronto creo que puedo tener retorno, porque si tienen alguna consulta, alguna duda, podemos intercambiar tranquilamente. Sí, claro, lo estamos escuchando perfectamente y por supuesto la expectativa de lo que está pasando allí en los alrededores de la vivienda del exmandatario uruguayo. Solamente vamos a hacer una precisión antes de compartirle una pregunta, y es, Teresita, porque hay un término que se está utilizando que no conocemos en Colombia, y es el término de chácara. Sí, Alejandra. Chácara, ok. Chacra es, aquí en Uruguay, para que ustedes se hagan una idea, es una especie de granja
donde el expresidente José Mujica vivía. Mujica no vivía en la casa del medio de la ciudad, como es común, y muchos ya saben, sino que vive en esto que se le llama aquí en Uruguay chacra. Es un lugar donde se cultiva, donde se trabaja la tierra, donde tiene tractores, que de hecho, miren, esto es algo, es televisión verdad, como decimos aquí en Uruguay, pero le vamos a mostrar el tractor de José Mujica. Van a poder ver en vivo y ese es el tractor del expresidente de la República, José Mujica. Y esto es a lo que me refiero cuando les digo chacra. Chacra es un lugar, es una especie de campo alejado de la ciudad, con una casa que está en el medio, y alrededor lo que hay es mucho campo donde se trabaja la tierra, y justamente era lo que hacía el expresidente de la República, José Mujica, como les decía, y aquí van a tener una imagen más clara de lo que es toda la presencia y el despliegue de los medios de comunicación aquí en Uruguay. Amablemente nos pide la custodia que respetemos el cordón que habíamos hablado en principio, así que bueno, nos vamos a correr un poco más aquí. Pero en principio quería mostrarles esto antes de las consultas que tengan para hacernos. Teresita nos decía que justamente hay fotografías con el tractor y el expresidente uruguayo. Teresita, hablábamos aquí, para trasladarle la pregunta también a Diego, sobre esa popularidad que logró el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, durante su periodo, o posterior también a su periodo de gobierno, ¿no? Alejandra, antes de que Diego nos siga contando sobre lo que fue la obra y vida del expresidente Mujica, es muy raro que un presidente, y más en América Latina, llegue al final de su mandato con una alta popularidad. La de él era el 63%. Pero cuando le preguntaron a los uruguayos, más que este índice de popularidad, más que este número, ellos decían, hay una afinidad y sentimos una enorme simpatía por el presidente Mujica. 69% de los uruguayos decían que era el presidente más simpático y cercano que habían tenido. Y precisamente encaminado a ese tema que queríamos preguntarle, ya usted nos adelantaba algo, Diego, sobre el sentir, lo que está pasando, el sentimiento que expresan también los uruguayos con esta noticia. Bien, bueno, en principio les tengo que contar que ni bien se conoció la noticia, que ya de hecho ya sabíamos que esto podía pasar en cualquier momento, porque se había avisado incluso desde la casa de José Mujica, Lucía Topolánski, concretamente había dicho en las últimas horas que Pepe, como es su apodo, estaba muy mal, ¿no? Y estaba tratando de transitar estas últimas horas con el menor dolor posible. Se estaba tratando de que bueno, Mujica transitara estas últimas horas de una manera más calma. Y automáticamente, cuando nos enteramos de esta situación y de la noticia, fue como algo, les decía, como una especie de avalancha de mensajes, de llamados. Mismo los periodistas que estábamos pendientes de esta noticia, fue como que nos empezó a llegar un montón de información, y automáticamente, al entrar a las redes sociales, fue tremendo la ola de personas que comenzaron a dar de alguna manera su saludo y a recordar diferentes historias con Mujica, que eso es parte de lo que también el expresidente generaba, ¿no? Cuando conversaba con uno, cuando alguien lo entrevistaba, con esa especie de no tener protocolos a la hora de conversar con periodistas, incluso con la gente en la calle. Créanme que para Uruguay va a ser realmente un antes y un después la no existencia del expresidente José Mujica, por todo lo que significaba, más que nada,
a nivel de la población. Les diría que más allá de la política incluso, ¿no? Lo que significaba para la población en sí, y obviamente todo lo que hizo en algunas especies de políticas, concretamente lo que tiene que ver esa agenda de derechos que se charlaba. Me voy a poner presente frente a la cámara y ustedes me avisarán ahí cuando vean presencia a mis espaldas, así podemos también mostrarles la llegada del presidente Yamandu Orsi, que está a escasos metros, pero están aguardando por todo ese protocolo de seguridad que tiene que cumplir. Lo que les decía es que Mujica ha hecho hincapié en esa agenda de derechos que se ha hablado, y esa agenda de derechos tiene que ver con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana. Es decir, fue un presidente de izquierda con la cabeza muy abierta en este sentido. Incluso había cosas en las que no estaba de acuerdo Mujica, y cuando la fuerza política se lo proponía, la fuerza política más joven dentro de la izquierda, él decía, tenía algunas palabras: bueno, yo no estoy de acuerdo, pero si la mayoría o los jóvenes de mi agrupación creen que esto puede ser positivo para el país, yo estoy abierto. Y de hecho fue uno de los presidentes, este es un dato no menor, fue uno de los presidentes que menos leyes vetó que venían del Parlamento. Es decir, ustedes saben que cuando una ley se puede votar en el Parlamento y demás, cuando llega a presidencia se puede vetar perfectamente, que de hecho pasó tanto en la pasada presidencia como en la anterior. Bueno, Mujica fue de los que menos leyes vetó cuando estuvo en sus 5 años de mandato. Eso es algo importante a tener en cuenta, y también habla un poco cuál era la apertura del expresidente José Mujica. Aquí, Alejandra, hay algunos medios que hablaron durante su presidencia de lo que se llamaba el socialismo libertario, entendido como un socialismo en donde todos caben, jóvenes, izquierdas, centro. Por eso no vetaba las leyes. Él decía que todo el mundo cabía dentro de su proyecto de país. Bueno, pues vamos, Diego, hagamos una cosa. Vamos a quedar conectados con usted para precisamente estar pendientes del tránsito de la llegada finalmente del presidente de Uruguay allí a la residencia, como decíamos, miren, a la chacra. Disculpen que los cortes, señor. Me están diciendo, está ingresando en este momento el presidente. Bueno, me dice, bueno, ahí tienen la imagen del presidente de la República. Me voy a correr porque se los quiero mostrar en vivo. Allí está el presidente de la República, Yamandu Orsi, arribando a la chacra de Rincón del Cerro. Allí lo tienen en vivo para Noticias Caracol. Bueno, esperábamos que de pronto refiriera algunas palabras a la prensa. Por supuesto, también es entendible, Teresita, que no lo haga en ese momento. Seguramente hable luego de que salga. Es exactamente probable que luego de que salga hable con los medios de comunicación, porque aquí en Uruguay por suerte se da este intercambio con periodistas de manera permanente, así que es altamente probable que a la salida de aquí el presidente de la República, Yamandu Orsi, hable con los medios, así que si estamos en conexión, lo van a tener en vivo para Noticias Caracol. Bueno, listo. Diego, muchísimas gracias. No se nos vaya a ir. Vamos a continuar nosotros en esta ronda que tenemos a propósito de recordar al expresidente Pepe Mujica. Ya volvemos en minutos con usted.